Bienvenidos a Hablemos de Salud, edición especial. En esta ocasión, entre la merienda y la cena. Compartiremos con nuestro radio escucha información de sumo interés relacionado con las vacunas, la cadena de contagio, la prevención y también con este nuevo fenómeno relacionado con una nueva cepa de COVID-19. Como se trata de una edición especial, para poder aprovechar al máximo el tiempo que ha sido cedido dentro de la programación de GDS para poder tener esta edición extra de Hablemos de Salud, recibiremos mensajes con gusto de nuestro radio escucha, pero por Facebook o también por los distintos medios de chat. Compartiremos en la primera parte una nota acerca de un médico que le va a entrevistar, quien sino Guillermo Arduino, que se llama Mauricio González, que es uno de los primeros médicos que recibió la vacuna de Pfizer en Nueva York. Nos va a hablar acerca del momento que vivió, muy emocionante para él, y algo que va a ser algo a destacar es qué sucede cuando no hay cama en un hospital. ¿Qué se trata? De poner más cama para atender a personas que estén en situación, digamos, que requieren una atención de urgencia, o que estén graves o tengan que estar en terapia. ¿O qué implica? ¿Es solamente una cama? ¿O qué se necesita para atender a una persona que necesita un cuidado intensivo? Prestemos atención, que ahí el doctor lo va a responder. Compartiremos la primera parte y luego daremos lugar, después de algún comentario, a la segunda parte de la nota, que también será muy sustanciosa acerca de las sugerencias y consejos que nos transmite el doctor para cada uno de nosotros. Previo a dar paso a la nota de Guillermo Arduino, le pediremos al editor, operador y locutor, que Guillermo San Martino, que no sé si hoy va a hablar porque dice que por contrato solamente habla una vez por semana en Hablemos de Salud, y bueno, y esta como es una edición especial, pero bueno, capaz que en un paréntesis podemos escuchar algún comentario también al respecto de Guillermo San Martino. Bueno, damos paso a un tema que dará pie a la nota que vamos a escuchar. Al final de la Gran Vía, justo con la medianoche, tropecé al pedir café con tu sonrisa. ¿Cómo fue? Me miraste, yo también, y fue imposible ya retroceder. Largas piernas que hoy por hoy hacen que me falte el aire, y el detalle de una boca criminal, toda miel. Nos miramos otra vez y el mundo empezó a desaparecer. Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan
doy, caiga lentamente al suelo. Yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, 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 empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta sin voz y tan solo de escucharte se me ha puesto incontrolable el corazón. Allá voy, kamikaze de ocasión, perdido en el combate del amor. Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan. Tu voz melosa de acento extranjero me acaba de rematar. Una y otra vez, pasión en los espejos del café, fuego por la piel. Y vamos a hablar de la vacuna en Estados Unidos, vamos a hablar de la vacuna de Pfizer, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la aplicación de la vacuna que en algunos países ya ha comenzado y de hecho, como siempre decimos, está trayendo esa luz al final del túnel. Uno de las personas que recibe la vacuna es un médico que nosotros habitualmente invitamos, es el doctor Mauricio González del Metropolitan Hospital Center y del New York Medical College. ¿Cómo estás, Mauricio? Guillermo, muy bien. Ya extrañaba estar en tu programa. Me da mucho gusto verte. ¿Cómo fue? A ver, ¿cuándo, cómo y qué fue? Bueno, es algo que no es sorpresa y es altamente público para todas las personas. Se da la autorización de emergencia por la FDA a Pfizer. Enseguida nos comunican, en cuestión de 24 horas, que las vacunas ya estaban en camino a un almacenamiento en distintos estados de la nación. Y literal, 24 horas después de esto, nos mandan un correo electrónico en mi hospital diciendo que las vacunas ya habían llegado, que por favor les permitiéramos unas cuantas horas para establecer un software de agenda, de logística, porque Guillermo, hoy platicaba en la mañana, sí, para los papás de familia a veces es difícil llevar el orden de las tareas de los hijos. Imagínate llevar 300 millones de vacunas, ¿no? Claro. Entonces, fue impresionante mi hospital, la verdad que muy orgulloso de la red hospitalaria en la que trabajo. Mandaron un link con una agenda, la agenda perfectamente sin ningún problema para los doctores de primera línea, los doctores que trabajan, las enfermeras que trabajan en la sala de emergencias y en la terapia intensiva. Hicimos la cita y listo. Y el momento fue un momento, wow, lleno de emociones, Ahora, ¿te habías anotado previamente para esto? ¿Cómo fue el hecho de que hayas sido elegido o tiene que ver porque estás en la primera línea de batalla? Así es. Yo soy médico internista, pero yo también estoy ahora haciendo otra especialidad médica en medicina de emergencia en el Metropolitan Hospital. Entonces, yo soy considerado doctor de primera línea junto con los intensivistas. Entonces, por lo tanto, yo estaba ya en la lista de los que la iban a recibir. Es la de Pfizer, ¿no? Es la de Pfizer y BioNTech, sí. Ok. ¿Dónde te la dieron y cómo se sintió? Me la dieron en mi hospital. Hay dos sentimientos, el sentimiento emocional. No, pero ¿te la dieron en el brazo? Sí, Okay. Y el sentimiento físico. Generalmente te dicen con qué brazo usas para escribir. Y yo dije, bueno, yo soy diestro, me la pusieron en el brazo izquierdo. O sea, Guillermo, son 5 segundos. 5 segundos está adentro, listo. Te tienen que monitorear 15 minutos después de esto. Uh-huh. Te dejan sentado en una sala para que se aseguren de que no tengas ninguna reacción alérgica inmediata. Después de los 15 minutos ven que estás bien y te vas. Y así de sencillo. Ese caso de los dos médicos o trabajadores de la salud en Alaska que tuvieron una reacción, una de ellas no era, o uno, no sé si era hombre o mujer, no era alérgico y tuvo una reacción severa alérgica prácticamente inmediata. ¿Qué ventana, además de esos 15 minutos, se puede contemplar, por ejemplo, para una persona alérgica? Claro, bueno, por libro de texto, estas reacciones alérgicas suceden muy rápido, Guillermo. Sobre todo si son anafilaxis. Deben suceder muy rápido. Tú y yo lo hemos visto seguramente en
personas que son alérgicas al veneno de las abejas, ¿no? Y que de inmediato, cuando son picados por abejas, desarrollan esta famosa anafilaxis. Así que 15 minutos es suficiente para darte cuenta de qué es lo que está sucediendo, pero yo le pido a todos mis pacientes que entran en contacto con sustancias con las cuales ellos tienen reacciones alérgicas, reacciones de anafilaxis, que no es lo mismo, ahorita podemos de alguna manera construir esos conceptos, que por lo menos estén entre 2 a 4 horas muy vigilantes, muy vigilantes. Ok. Describamos anafilaxis. Taquicardia, la frecuencia arterial sube, hay una inflamación, de hecho, que atenta contra la vida de las mucosas, particularmente de la tráquea. Puede haber una broncoconstricción diseminada, es decir, el árbol pulmonar, donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, se cierra, entre otras. Puede haber colapso del sistema cardiovascular. O sea, es algo que hay que tomarse muy en serio. Nosotros, Guillermo, vemos estos casos todos los días y las personas piensan que solo por las vacunas. No, esto sucede por cualquier cosa. Nosotros hemos visto pacientes con nuevas medicinas para la presión que desarrollan anafilaxis al comer un alimento que no sabían al que era alérgico, etc. Esto sucede por múltiples razones. Entonces, ¿sería recomendable por ahí para los alérgicos a algún tipo de comida o a la lactosa, alguna manifestación alérgica que no necesariamente se tiene que dar instantáneamente, pero que se puede ir increyendo y que este sea un disparador, que la vacuna se convierta en un disparador? Por ejemplo, ¿no pueden tomar un par de pastillas antialérgicas como Allegra o Claritin 2 días antes como para prepararse? Esa es una gran pregunta. La realidad es que yo no tengo datos que puedan sustentar esta pregunta que tienes. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hay una diferencia entre reacciones alérgicas y anafilaxis. La reacción alérgica puede ir desde un incremento pequeño de la frecuencia cardíaca, las famosas hives o las ronchas que salen en la... Claro. La urticaria, digamos. Exactamente, la urticaria, un poco de sibilancias, pero la anafilaxis es otra cuestión, Guillermo. La anafilaxis es que it's life-threatening, amenaza contra la vida. Son dos reacciones, son dos entes separados. Hay muchas personas que a mí me escriben y me dicen, yo soy alérgico a esto, lo otro, y les pregunto, ¿pero has caído alguna vez en un hospital? ¿Te han tenido que poner una inyección de epinefrina? Y me dicen, no, nunca. Entonces, ellos no han pasado por una anafilaxis verdadera, y en estos momentos las recomendaciones de la FDA es que si tú has tenido historia de anafilaxis exclusivamente, tienes que discutirlo con el médico y es probable que sea mejor, depende del caso, no ponérsela hasta que se tengan más datos al respecto. Pero si tú eres alérgico con ronchas, con urticaria, con algo por el estilo, no es contraindicación para que no te apliques la vacuna. Ahí está, eso es muy importante. Eso es importantísimo porque de última, si llegara a haber alguna reacción alérgica, como a cualquier otra vacuna, la vacuna de shingles o a la de la gripe, simplemente con tomar antihistamínicos o con la atención médica posterior, porque en general no se da instantáneamente, sino que 24 horas después la persona estaría ya mantenida, cubierta, controlada y fuera de peligro, ¿no? ¿Qué te quedó a partir del momento? ¿Cuándo te la dieron exactamente? Me la dieron ayer. A la 1:15 p.m., hora del este. Me quedó un poco rojo, un poco adolorido, ajá, pero de plano, en mi caso al menos, el dolor es mucho menor que la vacuna del tétanos y la influenza. Ajá, wow. Y ninguna reacción, ningún tipo de cambio, ¿no? Absolutamente. Cuando terminé, cuando pasaron esos 15 minutos de gracia para ver que no tuve una reacción, pues me paré y le empecé a escribir a mis papás, a mis familiares. Estaba un poco taquicárdico, pero después dije, ¿será que estoy taquicárdico por la emoción? Y realmente esa frecuencia cardíaca elevada se fue en cuestión de minutos, ¿no? Realmente, gracias a Dios, no tuve ninguna reacción. ¿Dormiste bien anoche o no? Hombre, como bebé. ¿Te despertaste en algún momento y pensaste, cuántas veces pensaste en el tema de la vacuna en las últimas 24 horas? Lo he pensado en cada minuto, precisamente porque mi hijo Sebastián en su online class, en las clases que tienen,
tienen el morning meeting donde todos hablan de qué es lo mejor que le está pasando y Sebastián dijo, mi papá es doctor de ER, le van a poner la vacuna. Y bueno, no pude evitar que se me escaparan unas lágrimas, pero sí, he pensado mucho, Guillermo, porque, bueno, tú y yo lo hemos discutido ampliamente en tus programas, ¿no? Uno hay que reconocer cuando tiene el privilegio, y esta vez a mí me tocó el privilegio, pero muchos doctores y enfermeras perdieron la vida, ¿no? Y pudieron haber vivido si esta vacuna hubiera estado antes. Así que Claro. definitivamente es un momento agridulce. Sí, lo triste del hecho es que además, si comparamos los números en Estados Unidos de hace un mes a los de hoy, en estas últimas semanas y en los últimos días se han registrado con muchísimos contagios. Ha habido un relajamiento generalizado a nivel global también con respecto a esto, sobre todo en el hemisferio norte, más peligroso porque estamos en medio del invierno, estamos en lugares más cerrados, con mayor posibilidad de transmisión, transporte público, etcétera. Pero justo en el tramo final, yo cuando veo todos los muertos que hay, digo, si hubieran aguantado tal vez, si uno pudiera tener el control y el poder, el autocontrol para no exponerse, tal vez se habrían salvado, ¿no? Y es sumamente triste cuando estamos hablando, por ejemplo, hace días, el martes, hubo más de 100.000 hospitalizaciones en Estados Unidos. Realmente cifras tremendas y que llaman mucho la atención, ¿no? ¿Cómo lo ves en el hospital de ustedes? Bueno, yo pertenezco a un grupo de médicos que estamos en los famosos grupos de WhatsApp, grupos de texto. Yo tengo amigos en toda la nación, en todo el mundo, pero es desgarrador, en verdad es descorazonador leer las quejas de mis amigos que están en el sur de California. No hay ni una cama de ICU. Oh. Esto, por supuesto, que nosotros podemos convertir camas. La gente no entiende. Hoy precisamente platicaba con unos familiares que me decían, pero bueno, si no hay camas de ICU, no pueden agarrar otras camas. Lo que no reconocemos y que está bien porque los prevenimos de esta tragedia es que no es que hayan camas de terapia intensiva, es que tú necesitas un personal altamente entrenado para lidiar con personas, con pacientes en la terapia intensiva. Guillermo, un paciente grave en la terapia intensiva puede consumir hasta 6 trabajadores de la salud minuto a minuto, un técnico de respiración, un doctor, 3 residentes, 2 enfermeras. Es increíble cómo solo un paciente grave puede consumir una cantidad enorme de recursos. Imagínate cuando toda tu terapia intensiva está llena de estos pacientes graves, no tienes ni la capacidad intelectual ni la capacidad física para lidiar con todos esos obstáculos que se presentan segundo a segundo. Y eso es lo que debemos hacer entender a las personas. Y en Nueva York la situación era desesperante a principio de esta pandemia y ha dado vuelta la curva impresionantemente, ¿no? Impresionantemente. Y eso no es nada más que la voluntad, la solidaridad y bueno, que la verdad que yo en estos años que vivía en Nueva York sabía que Cuomo era el gobernador, pero jamás había visto su voz constante, sus noticias constantes. Él salió y a manera de papá, con disciplinador, le dijo a todos de que déjense de tonterías, esto es una pandemia, esto no es cuestión de creencias o no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y punto. Y estuvimos con menos de 1% de tasa de positividad, Guillermo, por meses. Ahorita se disparó hasta más de 3% porque ya lo sabíamos, Acción de Gracias iba a traer estos regalos, ¿no? Pero es increíble lo que Nueva York hizo. La verdad que es de reconocerse. Cuando dices Acción de Gracias, te refieres a la noche de Thanksgiving porque hubo reuniones familiares y es un lugar ideal para la transmisión. ¿Por qué no le explicamos a la audiencia lo que significa que una reunión, por ejemplo, de 10 personas se contagien los 10? ¿Qué potencialidad o exponencialidad tiene cuando esas personas recurren a su lugar de trabajo, al autobús, al banco, al supermercado, a casa? Muy emocionado el doctor Mauricio González con la experiencia, ¿no?, de haber sido uno de los primeros médicos en Nueva York, de haber recibido la vacuna de Pfizer. Y también mostró que a veces la atención a un paciente que requiere un cuidado intensivo no es un asunto de poner más camas en un hospital, sino que implica tener el personal
necesario, ya que cada persona en esta condición puede llegar a necesitar hasta 6 personas del personal de salud para darle la atención requerida. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte de la nota, en la cual se nos va a hablar acerca de cómo es la cadena de contagio del COVID-19, cómo es la sucesión, cuál es la clave, de dónde provienen los contagios. También nos va a hablar de las vacunas, cuáles son los 3 objetivos que se busca al diseñar una vacuna, en este caso contra el COVID-19. Nos va a hablar acerca de la inmunidad y también se nos va a reforzar a tener presentes las medidas de prevención, en especial en estas fechas del año que la gente suele reunirse para festejar celebraciones que lo hace tradicionalmente todos los años. Escuchamos al doctor Mauricio González y Guillermo Ordino con la segunda y última parte de la nota. Uno de los graves obstáculos que han tenido las academias, los institutos, Guillermo, creo que tú y yo lo platicamos la primera vez que nos conocimos en un programa, es sobre la tasa de reproducción. El crecimiento de la transmisión es un crecimiento geométrico, no es lineal. O sea, no es 1 más 1, son 2. Aquí 1 más 1 son 5.7. Ese es el verdadero problema. Sabemos que una persona transmite esta enfermedad a 2.5, 3 personas. En Thanksgiving se reúnen personas de múltiples núcleos, es decir, claro, llegan de todas partes del mundo, se juntan en un lugar, generan una transmisión que, si bien puede ser pequeña, cuando estas personas regresan a sus núcleos, expanden 10, 20, 30, 40, 50% esto. Y lo que sabemos de COVID-19, y lo sabemos porque hemos avanzado muchísimo en materia de ciencia y tecnología, es que ya no es tan mortal como antes, ya no es tan mortal como marzo. De hecho, la mortalidad de los pacientes en la terapia intensiva se ha reducido entre un 20 y un 30%. ¿Por qué? ¿Cómo se logró? Porque primero, ya sabemos más sobre el tratamiento pulmonar, desde la ventilación mecánica hasta el uso de cánula de alto flujo de oxígeno. Sabemos poner a los pacientes boca abajo, el proning. Ya claro, tenemos, recuerda, Guillermo, tú y yo lo platicamos cuando me decías, Mauricio, es que ¿qué sientes cuando no tienes ninguna medicina en el arsenal? Y yo te decía, se siente una ansiedad. Hoy ya sabemos, con varios estudios, que la dexametasona reduce la mortalidad. Claro. Entonces, ese conjunto de factores hacen que la mortalidad ya no sea tan grande. Pero esto no significa que no sigan quedando personas con secuelas a largo plazo. No, esto no es una batalla solamente de quién muere y quién vive. Es quién muere, quién vive y quién queda con secuelas a largo plazo, incluyendo personas que pierden su trabajo, personas que tienen que ahora estar en tratamiento psicológico por toda la ansiedad que esto genera. Son daños colaterales que no logramos ver porque no son números. Entonces, tenemos que tener el respeto a esta enfermedad. Ese ha sido el mensaje desde febrero. En cuanto a la mecánica de la vacuna, si un asintomático recibe la aplicación de la vacuna lo cura? No lo sabemos. No lo sabemos. Cuando empezaron los estudios, Guillermo, un estudio científico, para empezar, es una de las cosas más complicadas en las que se puede incurrir, ¿no? Entonces, tú tienes que tener objetivos muy claros cuando empiezas un ensayo clínico. Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca, y claro, hay más compañías, pero son las que yo conozco muy bien porque he estado pendiente de sus protocolos desde el día 1. Ellos pusieron 3 objetivos primordiales, Guillermo. Esta vacuna reduce COVID sintomático, esta vacuna reduce el progreso al COVID severo, esta vacuna es segura. Esas fueron sus únicas 3 preguntas. Y eso es lo que contestaron en sus estudios científicos y lo demostraron. La pregunta, ¿esta vacuna previene el contagio?, no estuvo en los protocolos iniciales. Entonces, no lo sabemos. Obviamente se van a llevar a cabo más estudios y lo vamos a saber. AstraZeneca, por cierto, no quiero decir nada que no sea verdad públicamente, pero AstraZeneca creo que hizo tiene
análisis de un subgrupo de personas en las cuales se está investigando si realmente se puede prevenir el contagio. Esto requiere otras pruebas y creo que AstraZeneca tiene una evidencia de esto, pero hasta ahora, si mal no recuerdo, es muy pequeña. Y también el tema de la segunda aplicación de la vacuna es como un refuerzo, pero ese refuerzo será perenne o en realidad no se sabe todavía y tal vez se necesite una tercera dosis. Se cree que por lo menos las 2 dosis va a generar anticuerpos neutralizantes por 12 meses. Okay. Algunas personas piensan que con base en los estudios de cinética de anticuerpos que se han visto en las vacunas, por ejemplo, de Pfizer y BioNTech, se piensa que hasta 24 meses pueden durar estos anticuerpos neutralizantes. Todavía no lo sabemos. Sin embargo, la comunidad científica muy cauta, pero muy optimista, piensa que por lo menos son 12 meses de protección. Ok. La otra gran cuestión, ¿no es cierto? Ahora que comenzó, lo bueno es que estamos viendo las noticias y son estimulantes para muchos, aún para aquellos que no creen en la vacuna porque estarán mirando bien pensando, bueno, tal vez si estoy equivocado y funciona, bueno, me la daré, ¿no? Entonces, está sucediendo todo rápido, empiezan a vacunar en distintos lugares, hay un par de problemas, se resuelven, se observan, la persona sobrevive, no tiene ningún problema, continúa todo el proceso hacia adelante, pero hay que lograr un 60% a nivel global, ¿no? Entonces también se necesita la colaboración de países poderosos, instituciones multilaterales, para que Burkina Faso tenga el mismo acceso que el primer mundo a la vacuna, porque no solo es para el interés de la gente que vive en Burkina Faso, sino también es para el interés de los que viven en el primer mundo. Entonces, los gobiernos deben, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea en general, van a querer que realmente haya una inmunidad de manada para que la economía pueda volver a funcionar. Entonces, ese es el otro aspecto también importante, ver cómo se hace para que todo el mundo, y no aquel que tiene dinero, pueda tener acceso a la vacuna. Así es. Creo que primero, la inmunidad de rebaño que nosotros necesitamos para poder reducir dramáticamente la transmisión es arriba del 70%, lo cual lo hace mucho más difícil. De acuerdo a censos que se han llevado a cabo en Estados Unidos, al principio, como en abril, mayo, solo el 50% de los americanos querían aplicarse la vacuna, lo cual es entendible, es una tecnología nueva, hay muchas preguntas, ya sabíamos que iba a suceder. Muchas personas son pesimistas al respecto, yo no, porque eso históricamente es una constante. Ahora mismo es 60% las personas que dicen se van a poner la vacuna. Creció. Guillermo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Las vacunas han suprimido tremendamente enfermedades que aquejaban a cientos de miles, y no es que millones de niños, pero al suprimirlas también ya nadie reconoce su efecto. Ese es un grave problema y esa es una falta de acción que las instituciones tienen que suplementar ahora. Tienen que estar constantemente recordándole a la población que las vacunas son necesarias aun cuando no lo veamos. Claro. Yo también pienso, Guillermo, que del 20 al 30% de las personas que hoy dicen que no se van a poner la vacuna, estoy seguro que van a cambiar. Marzo, abril, sí. Yo estoy optimista al respecto. Ok, sí, ojalá sea así. El otro asunto es el ambiente en el que vivimos hoy a nivel global, con todas estas teorías conspirativas y que China, que Rusia, que Estados Unidos, que te quieren inyectar, que la máscara que tiene el aluminio para darle forma a la parte de la nariz es una antena que te conecta, un disparate, pero total, una antena que te conecta, no sé, con 5G, con la red 5G, un disparate, pero de proporciones épicas. Todo eso también creemos que va a morir, como murió, fíjate qué interesante, lo de la hidroxicloroquina. Así es. Bueno, tú eres más optimista que yo. Ahorita hay un grupo de médicos que, bueno, me voy a quedar así, que están peleando para que la vacuna no se dé y que la hidroxicloroquina se dé, que porque es efectiva. No, o sea, yo creo que estos sesgos de confirmación son eventos psicológicos que han existido siempre. O sea, yo si tengo ideas preconcebidas de algo, solo voy a leer
sobre cosas que refuercen mis ideas preconcebidas. El movimiento anti-vaxxer ya era una realidad en Estados Unidos y ahora mismo se ha potenciado, como tú lo dices, a nivel de proporciones épicas. Claro. La única forma es educación, Guillermo. Educación y constante. Crónicamente tenemos que estar recordando a la población sobre esto. Y quizá de manera más, no sé, quizá más amable, quizá más divertida, quizá de otra manera, no tan de papá a hijo, sino como de igual a igual, yo creo. Al menos yo he leído un poco de investigaciones psicológicas que hablan al respecto. Por eso muchas celebridades son muy exitosas al promover estas teorías de la conspiración, porque le hablan al uno a uno, y a lo mejor es lo que nosotros tenemos que hacer también. Claro. Además, ahora lo que creo que sucede es que con todas estas aplicaciones de la vacuna la gente está prestando mucha más atención y los medios de comunicación están distribuyendo la información responsablemente, ¿no? Es algo que es evidente y nosotros estamos tratando de hacer desde este lugar, ¿no? Tratando de destruir esas ideas de teorías conspirativas que lo único que hacen es confunden y que no tienen basamento científico, ¿no? Hay que empecemos a mirar la conducta de los políticos desde el principio de la pandemia, que es cómo actuaron, y miremos la de los científicos y vamos a ver que la de los científicos es constante, la del político no lo es. Va y viene, izquierda, derecha, sube, baja, se da vuelta, es decir, ahí está la gran diferencia, la base cuán sólida de uno es y la otra es simplemente una maniobra, ¿no? Totalmente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo contigo. Nada que agregar al respecto. Hablemos un poco de lo que se observa en Nueva York, por lo menos en el hospital de ustedes, en la sala de emergencias. ¿Cómo llega la gente? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Qué síntomas manifiestan? ¿Qué es lo que dicen? De acuerdo. Bueno, como ya lo hemos platicado, hemos vivido una luna de miel y hubo una reducción súbita en los casos. La verdad es que nuestros hospitales en Nueva York todavía no están viendo un gran surgimiento de casos de COVID. En los últimos 30 días había un reporte de varios hospitales importantes, del nuestro, el Metropolitan, New York Presbyterian, Mount Sinai, que muestran que cada vez ya hay más repuntes de casos, no al grado en el que puedan abrumar el sector hospitalario, pero escuchamos lo mismo, Guillermo. Falta de aire, fiebre, un viaje reciente, contactos con familiares que han estado enfermos. Este famoso término de household transmission, la transmisión en las casas, sabemos que es uno de los puntos fundamentales para la transmisión de este virus. Son personas que ves en tu casa porque son tus familiares, confías en ellos, son amigos, etcétera, y cuando te das cuenta tú ya estás infectado porque ellos también están infectados por otras personas. Entonces, ese es como el reto a romper, esa transmisión de las casas. Yo quiero cerrar contando lo que hizo el doctor Elmer Huerta, que me comentó el viernes, para poder reunirse con sus hijos el día de la Nochebuena. Les obligó que tomaran 14 días de cuarentena en su casa sin ningún tipo de contacto con nadie, completamente enclaustrados, porque al término de esos 14 días, al no haber ninguna manifestación, sí podían subirse al auto e ir a encontrarse con los padres para la Navidad, lo mismo los padres. Y me pareció una fórmula muy efectiva. Yo me preguntaba, bueno, pero el doctor Huerta me dijo que el asintomático tarde o temprano manifiesta síntomas. No es que es un asintomático permanente y eterno, ¿no es así? Totalmente de acuerdo. Lo que dijo el doctor Huerta está perfecto. Yo podría ir un paso aún más. A ver. Es exactamente, y yo lo dije en mis redes sociales, si realmente quieren verse para Thanksgiving, porque también siento que el gobierno no puede decir no. Si la gente quiere, al menos le tenemos que enseñar cómo hacerlo seguro. Entonces, si realmente quieren verse para Thanksgiving o para Nochebuena, son 14 días de cuarentena voluntaria, todas las personas que van a estar en esa fiesta. Y lo ideal para mí sería que en el día 13 o en el día 14 se hagan una prueba de PCR todos. Claro. Y una vez que sean negativos, se mandan un correo electrónico, se hace una base de la familia, que todos los resultados negativos están allá y ya se pueden ver. Pero totalmente de acuerdo con el doctor Huerta, y es verdad, el asintomático, si va a presentar síntomas, seguro los va a presentar en 14 días. Claro, ahí está. El doctor Mauricio González está en redes, como mencionaba recién. ¿En qué redes y cuál es la dirección donde la gente te puede seguir?
Ok, estoy en Instagram y me pueden seguir como dr.mauricio.gonzález. Lo voy a repetir, dr.mauricio.gonzález. También estoy en Twitter como @drmauriciogon. Perfecto. Sin el punto en el segundo caso y sin tener el apellido completo. Mauricio González del Metropolitan Hospital Center en la ciudad de Nueva York. Gracias, hasta la próxima. Guillermo, que estés muy bien. Hasta la próxima. Un informe, como se menciona últimamente, que sigue arrojándonos luz acerca de las vacunas contra el COVID-19 que compartieron con nosotros Guillermo Arduino y el doctor Mauricio González. Ahí nos mostró acerca de las vacunas, la inmunidad, cuál es el porcentaje que se necesitaría para que sea una inmunidad en todo el planeta, alrededor del 70%. Los 3 puntos a tener presente que tiene que tener toda vacuna, que en este caso las que están en desarrollo contra el COVID-19 satisfacen esos requerimientos, y también las medidas de prevención para evitar la cadena de contagios. Ahora, luego de escuchar un tema musical que vamos a pedirle al operador, editor y locutor, que si quiere aparecer y decir algo, bueno, sígalo haciendo, aunque sea una edición especial, al regreso con la parte final. Para vivir hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se deben convivir, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir yo necesito de tu amor para vivir. Para vivir yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir. Para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre las manos. Para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorada.
para vivir hasta morir Acerca de las fiestas de estos días, de mañana y la semana que viene, que bueno, tenemos que tratar de evitar los contagios. Si uno quiere a alguien, lo ama, bueno, el mejor regalo sería no verlo, evitar ahora verlo para después sí verlo más adelante cuando la pandemia ya esté o el COVID-19 esté relativamente controlado. Relacionado con las fiestas de estos días, se recomienda, por ejemplo, el reunirse en lugares cerrados, pocas personas, si es posible al aire libre mejor, si hay un patio semicubierto, si el tiempo es benévolo y lo permite, sería apropiado hacerlo. No compartir la mesa, no comer todos en una mesa, sino buscar algún lugar aislado, un rincón en el cual se ponga una mesa, con alimentos que se puedan comer con la mano, que uno quizás tenga un plato, se sirva, bueno, como por ejemplo empanadas, tartas, puede ser pollo frío, lechón, lo que gusten consumir, y estar separados del uno del otro, si están sentados o parados. Y el tema de las copas, para no confundirlas, ponerle quizás una cinta de distinto color o escribirlas con algún marcador indeleble, con la inicial de cada uno o el nombre. Y también una de las sugerencias que se ha dado uno de los médicos, acá infectólogos de Argentina, que cuando no se está comiendo, usar el barbijo. ¿Qué pasa con el tema de los abrazos? Bueno, hay una sugerencia muy linda que se da, que quizás con el barbijo abrazarse pero de costado, no dando cara con cara, sino, digamos, dando la parte oreja con oreja, digamos, ¿no? O hombro con hombro, y agarrarse y contar 1, 2, 3 y soltar. Esa sería una forma de abrazarse con más seguridad. Relacionado con la nueva cepa del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud comenta al respecto que no es para preocuparse tanto, aunque sí hay que darle la atención requerida, porque ya ha sucedido durante esta pandemia que han tenido que atravesar etapas de mayor contagio y han sido superadas. ¿Cómo han sido superadas? Con lo que siguen recomendando, teniendo presentes las medidas de prevención para evitarse contagiarse uno y a la vez a los demás con el COVID-19. Hoy por hoy es la única vacuna efectiva. En varios lugares de Europa se están restringiendo los vuelos internacionales, las reuniones en esta época de fiesta. Por ejemplo, en España se suprimen permiten hasta 6 personas adentro. En otros lugares solamente, en otros países de Europa solamente están permitiendo que abran los negocios de actividades esenciales, que haya el menor número de gente posible que circule por la calle, etcétera. Y nosotros, bueno, no debemos ser menos, tenemos que tomar nota de lo que pasa en Europa para que no nos suceda acá. En los que vivimos en hemisferios en el cual estamos en épocas de verano, como es acá en Mar del Plata y en gran parte de América, debemos extremar los cuidados cuando vamos a la playa. Si vamos, por ejemplo, con el mismo grupo familiar
que vive en nuestro hogar, bueno, no es necesario que usemos barbijo. El mate que hablábamos la semana pasada, bueno, se puede seguir tomando mate, pero la sugerencia es cada uno llevar su mate y también, en lo posible, su termo, porque uno no sabe, capaz que algún miembro de la familia tocó algún lugar a donde había transmisión del virus, toca el termo, otro agarra el termo y le transmite el virus. Y también, si uno va a hablar en la playa con alguna otra persona, un vendedor ambulante o etcétera, alguien que le pregunta algo, bueno, usar el barbijo. De esta manera debemos extremar al máximo las medidas de prevención. Respetar la distancia, que eso es lo que no se está teniendo presente últimamente, ni en el supermercado, ni en las filas que se forman para ir a los negocios. Debemos respetar la distancia, usar el barbijo, y lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, y si no, con alcohol en gel. De esta manera hemos compartido una muy jugosa y sustanciosa edición especial de Hablemos de Salud. Lo quisimos hacer en vista de los tiempos que estamos viviendo relacionados con el coronavirus, esta nueva cepa, y también por las fechas de celebración que se acercan ahora mañana y también la semana próxima, para reforzar en nuestro radio escucha las medidas de prevención. Por supuesto que el sábado tendremos la edición normal de Hablemos de Salud con un programa muy oportuno para esta época de calorcito, para que nos ayude a cuidar la salud en verano. Agradecemos la participación por medio de escucharnos con atención a nuestra radio escucha y también por sus comentarios en Facebook y en los distintos medios de chat que tiene la radio, como así también la valiosa colaboración de Guillermo San Martino. Si se van a juntar, que la pasen bien y que sean esta fecha de mañana y la que viene lo mejor para todos, pero recuerden que el mejor regalo que podemos dar en esta fecha es cuidar de la salud y la vida. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.